¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Información con Fórmula Bullish. Y bueno, qué fin de semana hemos tenido el día de hoy, domingo 5 de agosto. Se reportó que las acciones, el mercado accionario del Nikkei ha caído alrededor de un 13.5%, el día más intenso, el peor día bursátil de lo que es la bolsa de Japón desde 1987. Y bueno, vamos a ahondar más en este video, a investigar más en este video qué es lo que está pasando en los mercados. Y sin más, iniciemos como todos los videos. Vamos a empezar con, con esta parte en donde pues básicamente le decimos adiós a un aterrizaje suave y ahora tenemos un aterrizaje de emergencia. Recordemos que Jerome Powell en los meses anteriores, por medio de la narrativa, nos iba diciendo que toda la economía, todos los esfuerzos que ellos estaban haciendo, pues básicamente eran para generar un aterrizaje suave en la economía. Y pues vemos que el día de hoy básicamente esto se ha borrado, estamos ya hablando de un aterrizaje de emergencia. Empezó en Japón, empezamos con caídas impresionantes del mercado de Japón, pero bueno, va a seguir a lo largo del día, sobre todo en América, cuando abran las bolsas de Estados Unidos. Creo que va a ser interesante ver qué es lo que pasa. Vamos a analizar la información, el por qué el día de hoy amanecimos con estas noticias. Y bueno, eh, el viernes nos enteramos de los datos económicos de la Fed, nos dio datos económicos del empleo y estos fueron preocupantes para lo que es la economía estadounidense. No hablábamos ya de un aterrizaje suave, hablábamos de una posible recesión. Jerome Powell dice que en septiembre hay señales de recortes de tasas. Obviamente esto, mediante los datos que se ven, pues está entredicho, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que vaya a tomar como acción la Fed, y esto preocupa a los inversionistas, preocupa mucho y genera una cadena de acontecimientos importantes en donde pues básicamente Goldman Sachs aumenta el riesgo de recesión a un 25%, algo importante si consideramos que, bueno, Goldman Sachs es un banco importante de los Estados Unidos. No solo eso, Warren Buffett, uno de los mayores inversores de los Estados Unidos, mediante Berkshire Hathaway, que es un fondo de inversión bastante importante en el mercado accionario, pues vende más de la mitad de lo que es su participación en Apple, y no solo en Apple, en diferentes acciones, ¿no? Entonces, cuando Warren Buffett empieza a vender acciones, pues ya nos están diciendo algo importante, ¿no? Está de alguna manera este inversionista con un grupo de analistas, pues ya saben qué es lo que puede llegar a pasar en el mercado y qué es lo que puede llegar a provocar. Adicional a eso, pues vemos que, como les decía en el video anterior, el índice VIX empieza a tener señales de volatilidad. El viernes tuvo una señal ligera, si lo vemos así, de volatilidad. Es el índice del miedo. Sin embargo, el día de hoy con la bolsa, vean esta vela, ¿no? Esta gran vela, pues se disparó lo que es el miedo, la volatilidad en los mercados. No solo eso, ¿no? Es el inicio de la sesión. Aún no abren muchos de los mercados y empezamos a ver cómo esta noticia de Japón pues lleva a que muchos lugares, muchas noticias empiecen a tirar a las bolsas. De hecho, bueno, aquí nos habla del sell-off o las ventas masivas que al parecer no tienen stop, ¿no? No tienen parada. Básicamente el Nikkei a la hora de esa noticia ya cayó un 5%, los futuros del Dow Jones caían 300 puntos y era el inicio, ¿no? Vemos que prácticamente empieza a haber miedo en la economía, empieza a hablarse de una recesión en Estados Unidos. Y recordemos que una recesión en Estados Unidos pues no es nada más una recesión de un país, es una recesión global, ¿no? Entonces
aquí importante lo que significa esta nota, importante lo que significa en dónde empezó para Japón. Les voy a enseñar el índice de Japón, el índice Nikkei, en donde pues prácticamente desde julio 18 ya veíamos señales bajistas y sin embargo, aunque fue cayendo paulatinamente los últimos 2 días, que fue el viernes y más intensamente el día de hoy, lunes para Japón, pues bueno, vemos cómo ha caído brutalmente el índice de Japón, las acciones de Japón, que es lo que creo que puede llegar a pasar. Si bien no logran controlar esta caída por los 30,000 puntos, nos podremos ir a los 26,000 puntos, que eso significaría una caída brutal para la bolsa de Japón. Actualmente ya lleva alrededor del 20% desde su máximo histórico, entonces bueno, es importante. Solo el día de hoy 13,5%. De hecho, en el mundo se activaron diferentes circuit breaker holds, que básicamente es congelar las bolsas mientras se esperan noticias o mientras se calma el mercado. Hay acciones, hay diferentes bolsas que ya están abiertas, que han empezado a congelar los mercados. La gran pregunta es, ¿se irá a dar lo que hemos hablado, el ICE 9, el factor de congelamiento de todas las bolsas del mundo debido a la gran volatilidad que se genera? Es algo que habrá que estar pendientes porque, bueno, este puede ser un evento que provoque que otras bolsas caigan de manera dramática. Vemos como ya hablando de acciones individuales, como por ejemplo Toyota cae casi 14% en lo que es el día de hoy. Nintendo casi 17%, y bueno, diferentes acciones cayendo brutalmente, ¿no? Entre 13, 10, 20%. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que pasa en la bolsa de Tokio, pero también lo que pasa en la bolsa del mercado de valores de Estados Unidos. En unas horas abre la bolsa de valores de los Estados Unidos y yo ya les había comentado en el video anterior que veíamos tonos bajistas importantes desde aproximadamente igual julio 23, julio 22, y esto nos lleva a pensar que debido a la noticia y cómo está la bolsa de Japón, pues que nos lleve una caída intensa, que nos vaya a alrededor de 428 puntos, 411 o inclusive más. Entonces hay que estar pendientes de la bolsa el día de mañana para México, en unas horas que abre, qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que vayan a tomar de acciones las bolsas del mundo, el Nasdaq, el NICE, y bueno, prácticamente todo el mundo está ahorita pendiente de lo que es las bolsas del mundo. En México, bueno, el tipo de cambio ronda por los 20 pesos. Y bueno, aquí hablando de los futuros, qué es lo que esperamos o cómo que esperamos que abran las bolsas de los Estados Unidos, pues bueno, ya hay caídas interesantes que habrá que ver cómo las maneja el mercado, cómo las manejan estos algoritmos que también reaccionan a las noticias. Entonces, cuidado con eso, cuidado con la volatilidad si no la saben manejar, porque puede provocar pérdidas bastante importantes. El hecho de que el mercado haya caído no significa que el mercado esté barato. Hay que esperar, hay que saber cuándo entrar, porque esto puede llevar a pérdidas importantes. Y como les decía en videos anteriores, esto lleva a un contagio no solo de las bolsas de valores, sino también de diferentes industrias. Vemos ya el mercado cripto con caídas importantes, Bitcoin 11%, Ethereum 15%, BNB 14, XRP 12, y esto derivado a que todo ya está conectado. Si creían que Bitcoin era una criptomoneda no conectada al sistema, pues aquí les está diciendo todo lo contrario, ¿no? Está diciendo que los algoritmos ya están en control de Bitcoin, que la gran infraestructura de los grandes también ya está dentro de lo que es el sistema cripto. Por eso cae cuando hay una noticia relacionada a macroeconomía, geopolítica, economía. Entonces, bueno, aquí vemos cómo
estos algoritmos, estos grandes inversionistas también que están dentro del sistema cripto, reaccionan a lo que está pasando en la bolsa de Japón. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se recuperan las criptomonedas, cómo se recupera la bolsa. Les recomiendo, les vuelvo a decir, el hecho de que haya caído brutalmente una bolsa de valores no significa que esté barato el precio de una acción o de un activo. Habrá que esperar a ver señales alcistas. ¿Qué vemos en XRP? Bueno, obviamente por estos datos, por la caída de los días previos de las bolsas, del ecosistema financiero, pues lleva también a una caída natural hacia los 45 centavos por el momento. Podríamos tocar los 40 centavos a la baja. Dependerá mucho qué es lo que pase mañana en la bolsa, cómo reaccionen las criptomonedas y sobre todo si Ripple está resolviendo un tema de liquidez y los mercados tienen un problema de liquidez, quizá haya ya proyectos que se estén por encender que resuelvan este problema y bueno, cambia la historia. Por el momento, hablando fríamente, hablando técnicamente, pues básicamente las criptomonedas, todas las acciones bursátiles estarán en un bear market, estarán a la baja, esperando noticias si hay alguna recesión anunciada o no anunciada, ¿no? Que creo que ya está más que anunciada, pero bueno, es lo que estamos esperando. Y bueno, y más que nunca te invito a formar parte de la membresía anual de Fórmula Bullish, en donde vas a aprender finanzas personales, trading, a leer todas estas noticias económicas, geopolítica, a leer las velas, ver qué es lo que nos está diciendo el mercado desde un punto de vista de un análisis técnico. Vas a aprender a manejar acciones, criptomonedas, ingresos pasivos, blockchain, tokenización y muchas otras cosas. Y lo mejor, bueno, es que es por menos de $2 diarios estarás accediendo a toda esta información de manera anual. Sin más, si te gustó el video, te invito a darle like, comentar qué es lo que opinas de esta caída de las bolsas, compartir y espero que estés muy bien, cuida tus inversiones y nos vemos muy pronto. Hasta luego.